ese reloj de la torre era el reloj en que todo el mundo se fijaba pues para mirar la hora, ¿cierto? Además pues en ese tiempo se acostumbraba mucho, desde hace mucho tiempo se acostumbraba mucho dar lo que llamaban el Ángelus y el Ave María, y a las 12 se tocaban las campanas. Bienvenidos a nuestro programa Conozcamos nuestro pueblo y su gente. Hoy tenemos un programa muy significativo, ya que hablaremos sobre los relojes que se encuentran en los templos del municipio de Granada. Y para eso tenemos a Mario, el historiador. Pero queremos que primero nos cuente, Mario, si estos templos fueron constituidos antes sin ningún reloj, o si desde de entrada pues de una tenían esos dos elementos. Bueno, sí, el tema pues es un poco interesante o bastante interesante pues para la comunidad de Granada, pero los dos relojes que tienen las torres respectivas de Granada tienen pues su respectiva historia, porque la iglesia de abajo, que fue pues bendecida en el año de 1822 o el 12 de enero de 1822, es decir que ya tiene más de 200 años, más o menos unos 201 años de bendecida. Esa iglesia pues en principio no tuvo reloj, era una capillita sencilla, era construida pues bajo la dirección del padre Ramón Gómez Hoyos, vecino de allí del santuario y párroco de Granada, pues por lo menos desde 1820, por lo menos hasta 1840 o hasta 1850, es decir, mucho tiempo. A él le tocó pues empezar la construcción de la nueva capilla aquí en el sitio pues donde está situada ahora en estos momentos, porque como ustedes bien sabido por la historia, que Granada empezó en Las Vegas, en una capillita que construyeron allá por los años de 1800, a principios de 1800, y que el padre Jorge Ramón de Posada bendijo y celebró la primera misa en 1807. Entonces trasladada a la iglesia y el pueblo para el sitio donde hoy está, en terrenos de don Salvador Serna. Esa capilla se empezó pues a construir, me imagino, desde 1814 o desde 1815. Y ustedes ven que es una construcción de tapias y una capilla pues de misión, prácticamente como se llamaban antiguamente esos templos, pequeñita, sin frontis, y solamente pues ya a partir de 1883, más o menos, cuando el padre Clemente ya era párroco desde 1871, empezó la construcción de lo que se llama el frontis de la iglesia de abajo. Ustedes bien saben que el frontis de la iglesia de abajo lo construyó bajo la dirección de un arquitecto de San Vicente que se llamaba Santo Sánchez. Él fue quien hizo pues la parte del frontis, las dos torres y la parte pues la arquitectura, el estilo romano del frontis de la iglesia de abajo, y ese frontis fue más o menos bendecido por los años de 1883, año en que el padre Clementico pues trajo también el reloj de la iglesia de abajo y las campanas, que según cuenta pues la historia, vinieron desde Honda, Tolima, ¿cierto? Por el río Magdalena entraron el reloj y las campanas de la iglesia filial por el camino de Islitas, ese camino que viene pues desde el Magdalena Medio, desde Remolinos, desde el río Nare, sube por acá hasta el Jordán, que en ese tiempo se llamaba Canoas, pasa a San Carlos y llega a Granada, ¿cierto? Antiguamente pues el camino de la colonia en esta zona, ustedes bien saben, era el camino de Islitas, que se llamaba, un camino que venía desde Santa Fe de Antioquia, pasaba por Copacabana, de Copacabana subía pues a Guarne, Río Negro, Marinilla, Peñol, Guatapé, Canoas, el río Nare,
una parte que se llamaba Remolino, y de ahí se pasaba por Balseaderos al río Magdalena, ¿cierto? Ese era el trayecto de ese camino. Podríamos decir que era en esa época la autopista Medellín-Bogotá, ¿cierto? Por ese tiempo que era de aquí para allá. Entonces la civilización a Granada y a esta tierra pues llegaron fue por los lados del Magdalena, ¿cierto? En ese tiempo mirábamos era hacia el Magdalena y no como miramos hoy hacia la autopista Medellín-Bogotá y a Medellín, porque en ese tiempo pues Medellín todavía no existía como capital del departamento, sino que la capital era Santa Fe de Antioquia. Entonces había que pasar de Guasabra, que se llamaba Copacabana, a San Pedro de los Milagros, y de San Pedro de los Milagros se pasaba a Santa Fe de Antioquia. Entonces, por ese camino, pues, entró el reloj y las campanas de la iglesia de abajo, por allá por los años de 1880, por la época pues de 1880 más o menos hasta los 90, época en que el padre Clemente Giraldo fue el que terminó pues la obra de la iglesia de abajo, hizo pues el frontis y además le hizo las dos capillas laterales que tiene la iglesia de abajo, que es la capilla que da pues a la cañada o a esa calle de abajo, a la calle Giraldo, y la otra que se va hacia el convento de las hermanas, que en estos momentos pues también están, por lo menos la capilla de las hermanas está suspendida, ¿cierto? Pero la otra sí existe, donde está ahora pues el rosario y esas cosas aquí en Granada. Y Mario, yo le pregunto, por ejemplo, el padre Clemente, ¿a qué se dio que él quería ponerle el reloj? Pues como que qué necesidad tenía de ponerle un reloj a la iglesia. Lo que pasa es que usted sabe que todas las iglesias tienen reloj, ¿cierto? Eso es un requisito, pero no sé si requisito, pero por lo menos arquitectónicamente, todas las torres y todos los templos de las iglesias en Antioquia y en Medellín y en toda la zona siempre tienen como su reloj, ¿cierto? Pues lo tiene la iglesia de Río Negro, Marinilla, Santuario, pues yo he visto que todas las iglesias parroquiales casi de todos los pueblos del oriente, pues por lo menos tienen su reloj, ¿cierto? O sea que el padre... ¿Cómo? El padre Clemente pues como que se basó de otros municipios para decir como que también se necesita un Pues reloj. me imagino que eso era una norma, digamos, en esa época, en la construcción de las iglesias. Claro que en estos momentos ya pues las capillas modernas parece que no tienen pues el reloj, pero generalmente pues las iglesias parroquiales, incluso en Medellín, casi todas tienen pues su reloj, ¿cierto? En la torre, ¿cierto? En la torre de la iglesia, de la iglesia principal. Y ese reloj, pues, el de la iglesia de abajo es mucho más antiguo, ¿cierto? Claro que ya el padre Pedronel también le cambió, digamos, lo que es la cara del reloj, se la cambió porque antiguamente era una cara azul y con números arábigos, ¿cierto? Pues tenía el 12, la 1, en números arábigos. Y el padre Clemente, el padre Pedronel, perdón, cambió la cara y le puso números romanos, ¿cierto? Incluso el 4 pues está mal hecho, usted ve que tiene 4 rayas y generalmente el 4 es una X y un número pequeño. Y ese, si usted se fija en el reloj de la iglesia de abajo, las 4 son 4 rayas, que es un error pues matemático, ¿cierto? Y no sé si ustedes han observado ese reloj así, ¿cierto? ¿Usted se ha dado cuenta de eso? No, la verdad no había detallado ese punto. Detalles esa parte y verá que hay una falla de eso. Todo el mundo pues fallamos, ¿cierto? Y en ese reloj de la iglesia de abajo tiene esa cara de ese reloj tiene ese defecto, ¿cierto? Que el 4 es un 4 con 4 rayas y en los números romanos no se puede utilizar más de 3, ¿cierto? Ningún reloj en ningún número romano tiene más de 3 símbolos iguales, ¿cierto? Bueno, Mario, ¿y qué hace de pronto que estos relojes sean como importantes? Pues, ¿qué características tienen estos? Pues eso hace parte del patrimonio pues, de los pueblos, ¿cierto? Un pueblo sin reloj es como, sí, se ve como muy difícil, ¿cierto? Que no tenga relojes, porque siempre los pueblos han tenido pues como eso el reloj de las campanas y la gente que en ese tiempo no usaba pues no habían los relojes de pulso, no había relojes de nada, siempre había pues ese reloj de la torre era el reloj en que todo el mundo se fijaba pues para mirar la hora, ¿cierto? Además pues
En ese tiempo se acostumbraba mucho, desde hace mucho tiempo se acostumbraba mucho dar lo que llamaban el Ángelus y el Ave María, y a las 12 se tocaban las campanas para que la gente rezara el Ángelus, ¿sí me entiende? Eso era una costumbre que ya no se usa, que ya no está, pero antiguamente, desde las costumbres, pues desde la Edad Media siempre se ha acostumbrado pues a rezar el Ángelus a las 12 del día, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, ¿cierto? Y esos relojes eran el símbolo de ese acontecimiento religioso, ¿cierto? En estos pueblos, en estas aldeas pues de pueblos, ¿cierto? Pues tan lejanos de la civilización, ¿cierto? O sea que esos relojes tuvo pues como un impacto en la sociedad también. Claro que eso sí, es que yo no concibo una torre sin un reloj, ¿cierto? Casi todas las torres tienen reloj. Incluso en Medellín usted ha visto que los edificios altos, aunque no sean iglesias, también tienen un reloj grande que la gente mira, ¿cierto? Si usted ve el reloj de la Candelaria, tiene su reloj, la iglesia metropolitana de Medellín tiene reloj, y todas las iglesias que hay en el centro de Medellín se les ve el reloj. Y hablando pues de la construcción de la iglesia de abajo, y después con el tiempo, cuando se empezó a hablar de la iglesia de arriba, ¿cierto? De la iglesia pues parroquial de en estos momentos, recuerde que esa iglesia empezó la construcción más o menos en 1930, 1935, estando pues todavía el padre Clemente ya en sus últimos días de existencia, y el padre Polito era el párroco que lo reemplazaba. Fue el que se dio a la tarea de construir un nuevo templo aquí en Granada, ¿cierto? Eso fue una empresa para esa época faraónica, me imagino yo, ¿cierto? Pues someterse a construir ese templo, ¿cierto? Ese templo tan grande en esa época, y eso en esa zona era monte, eso era una finca, eran rastrojos, y él mirando la necesidad de expandir el área urbana de Granada, se ideó la construcción de ese templo en ese lugar. Ese lugar era una finca que era de don Antonio Tamayo, era una manga grande, pues me imagino yo, porque él le compró ese lote a don Antonio Tamayo por 7.000 pesos, por allá, por los años de 1930 y siguientes, ¿cierto? Y ahí construyó, digamos, empezó pues la construcción del templo y lo que es la normal de señorita, ¿cierto? Por esa época, por 1930. Y Mario, le pregunto, por ejemplo, ¿no hubo como de pronto alguna controversia de que se creara como otro templo, sabiendo que ya se tenía el filial y que era como el parroquial, por decirlo así? No, parece que hubo pues consenso en la comunidad de que se construyese el nuevo templo, porque parecía pues que había ya bastantes habitantes en Granada y la iglesia de abajo resultaba pequeña, ¿cierto? Para albergar, digamos, a toda la comunidad. Entonces hubo un consenso muy general de que se construyera el nuevo templo y que se diera la expansión urbana de Granada después de la calle José Ramón de Posada hacia allá, hacia la salida hacia San Carlos, porque toda esa zona pues es muy nueva, ¿cierto? Es la parte nueva pues de Granada, y esta zona de acá de la calle Girardot, de toda esta zona donde está el hogar y donde está, digamos, la salida hacia la María, es una parte como de la expansión urbana nueva, y fuera de eso también la parte de abajo, ¿cierto? El barrio La Asunción, el barrio, lo que se llama La Granja, que era la salida hacia San Carlos. Esas zonas eran zonas pues rurales en esa época, ¿cierto? Margarita Tamayo, que era pues la casa donde viven las Tamayos, era la casa de don Jesús Tamayo, y él era el dueño de esos terrenos, y ellos vivían en el campo, porque Margarita contaba que ellos se iban al pueblo para Semana Santa, ¿cierto? Es decir, que ellos tenían casa en la zona urbana, pero era en los lados de la plaza. Esa zona era una zona rural, y era solamente, pues era campo, ¿cierto? Pero el padre Policarpo se dio a la tarea de construir ese templo, ¿cierto? Y ese templo lo terminó pues de construir en 1940. Para la construcción de ese templo pues hubo que hacer muchos convites. Él hacía los convites todos los domingos. Después de misa de 9, que era la última misa que había pues los domingos, salían a hacer unos convites inmensos para cargar adobe desde Las Vegas hasta la construcción del nuevo templo, ¿cierto?
El hombre revestido todavía pues con la casulla y los ornamentos de la misa salía a presidir ese desfile. Y parece que hacían una fila pues de feligreses desde abajo de la quebrada del Matadero hasta la iglesia, hasta la parte donde está el templo de arriba, pasando adobes así en cadena, ¿cierto? Se subían esos adobes hasta allá, porque él para construir ese templo había comprado unos tejares que estaban situados más o menos donde hoy está la escuela de Las Vegas, ¿cierto? Allá había unos hornos, allá se hicieron las tejas y los adobes para la construcción de ese templo, ¿cierto? Además dice la historia que el padre Polito compró unos montes allá por los lados de Las Vegas, por los lados de Reyes, para sacar madera o leña, para cocinar, digamos, para quemar, porque usted sabe que el adobe y la teja hay que quemarla para que quede fina, ¿cierto? Y fue con todas esos, con toda todo ese equipo pues de trabajo, él construyó esa iglesia. Pues me imagino que fueron por lo menos 10 o 12 años de labor constante y de trabajo, ¿cierto? Se daba trabajo a mucha gente, pues muchos albañiles, muchos constructores, muchos cargadores, ¿cierto? Porque él en semana cuenta la historia que con unos bueyes se traían los materiales desde Las Vegas hasta la quebrada del Matadero, aquí abajo, la parte de abajo. Y los domingos en el convite de misa de 9, ¿cierto? Se subían pues con la gente hasta allá, hasta donde estaba la iglesia. Y esa iglesia pues la terminaron en el año de 1940, se bendijo la iglesia parroquial. Y fue el año pues en que se bendijo la iglesia, se inauguró el colegio, vinieron las hermanas franciscanas también aquí a Granada en esa época, en ese mayo. Y se construyó y se hizo pues todas esas fiestas para hacer esa iglesia. Además se colocó en la plaza también la estatua del padre Clemente Giraldo, la que está en mármol en la plaza, también se puso ese año de 1940, cuando se bendijo pues todas esas cosas. El padre Polito terminó la parroquia en el año de 1944, 2 años después de que murió Monseñor Salazar y Herrera, y le entregó la parroquia al padre Bernardo Montoya. El padre Bernardo Montoya fue quien siguió, digamos, como párroco después del padre Polito, y el padre Montoya consiguió para la iglesia lo que son los escaños, esos 70 escaños más o menos que están en la iglesia, los consiguió el padre Montoya, ¿cierto? Y la iglesia quedó, digamos, no terminada, sino solamente lo que es el frontis, quedó pues hasta cierta parte donde está ahora ese vitral que puso el padre nuevo ahora, donde está Santa Bárbara, hasta ahí. La iglesia quedó ahí en esa parte, ¿cierto? Y el padre Montoya tampoco hizo pues esfuerzos para hacer el frontis, sino que dejó eso ahí y él consiguió pues solamente los escaños, ¿cierto? El padre Montoya estuvo más o menos hasta 1952 como párroco, ¿cierto? Después llegó el padre Antonio Gallo y él se dio a la tarea de terminar la iglesia, ¿cierto? La iglesia, el frontis se llamaba eso, el frontis del templo parroquial. Para eso inventó pues como una especie de impuesto semanal, porque cada 8 días pedía a la gente un peso. En ese tiempo un adobe valía 1 peso, ¿cierto? Y con ese pesito compraba los adobes para terminar esa iglesia. Se llamaba en esa época el pesito parroquial, se llamaba esa ofrenda. Después de recoger la limosna normal pues en el templo, después él se paraba en la puerta de la iglesia y cada uno de los que quisieran le daban 1 peso, ¿cierto? Y con esos pesos se construyó, digamos, se terminó la construcción del frontis de la iglesia parroquial, pues la parte que usted ve hasta arriba donde está el reloj y esa parte alta, eso se construyó a punta de 1 peso parroquial cada 8 días, ¿cierto? No, increíble que que pequeñas acciones logren generar un gran impacto como Claro, yo recuerdo que yo estaba pues pequeño cuando eso, y pues mi papá y mi mamá le daban el pesito parroquial, 1 peso. Claro que en ese tiempo 1 peso era mucha plata, ¿cierto? El peso parroquial se llamaba un billetico de peso, ¿cierto?
no había monedas, eran billetes. Y bueno, Mario, este reloj de la iglesia, del templo parroquial, ¿de dónde viene? ¿Cómo fue que lo trajeron? Ese reloj lo compró el padre Gallo, el padre Antonio Gallo, ese fue el que compró también el reloj y las campanas que funcionan hoy en el templo parroquial. Cuando el padre Polito cuando eso no había campanas en la iglesia, sino que había un parlante y por ahí llamaban pues la gente a misa, ¿cierto? Pero el padre Gallo trajo las campanas que hoy están en el templo y el reloj. Y ese reloj se puso en el año de 1958, se trajo pues ya de Medellín, por aquí por la Flota Granada, pues ya era por este lado, ya no era del Magdalena, sino de Medellín. Se trajo el reloj, se puso el reloj, un reloj de 4 caras, muy escasos en la diócesis. Ahora yo he visto, por ejemplo, la iglesia de San Judas del Santuario, pues también tiene un reloj de 4 caras. Y este de aquí también. De resto yo no he visto más relojes como de 4 caras, ni en Medellín, ni digamos en las iglesias de la diócesis de Sonsón Río Negro se ha visto un reloj. Mire que el reloj tiene 4 caras, ¿cierto? Se ve pues de frente, por el lado de arriba, por el lado de abajo y por detrás están las 4 caras de ese reloj. Es un reloj pues muy particular, ¿cierto? Y que desde 1958 está marcando las horas en Granada. Casi no se ha dañado, pues sí de pronto se dañan algunas, pero es un reloj mecánico, ¿cierto? Puesto ahí en el año pues de 1958. Al padre Polito le tocó ver pues terminar esa iglesia, porque la iglesia se inauguró, el templo se inauguró antes del 8 de octubre que murió el padre Polito de 1958. Ya le tocó ver pues terminada la iglesia, haber puesto el reloj ahí, y él se murió en esa época, en el año de 1958, año pues en que se terminó la construcción de la iglesia, se puso el reloj y se puso las campanas de la iglesia de arriba, ¿cierto? El reloj ha funcionado pues casi todo el tiempo, ¿no? A veces se ha dañado por ahí 1, 2 o 3 meses, pero siempre ha tenido arreglo y pues siempre ha estado funcionando, ¿cierto? Bueno, Mario, también sabemos que esos relojes, pues como de ser de años como tan antiguos, ¿cómo de pronto es como el mantenimiento? ¿Es fácil de pronto de poderlo organizar o siempre tiene que ser pues como complejo? ¿Cómo sería eso? Pues usted sabe que la industria pues del reloj y la medición de las horas ha cambiado mucho. Ya los relojes no son pues, esos son relojes mecánicos, ¿cierto? Que son a punta de cuerda, a punta de pesas y a punta de cuestiones pues mecánicas, ¿cierto? Esos relojes pues siempre ya casi no se consiguen pues los repuestos para esos relojes. Los que manejan ese tipo de relojes ya se han muerto casi todos, ¿cierto? Siempre es muy escaso y eso hay que maneja pues una cuestión mecánica, ¿cierto? Porque eso es a base de pesas, a base de cuerdas y a base de unas pesas inmensas que se le ponen a esos relojes. Y obviamente pues que esos relojes ya son un poco obsoletos, pero de todas maneras en el mundo pues hay una tradición, digamos, de manejar ese tipo de relojes. Usted sabe, por ejemplo, el Big Ben de Londres, por ejemplo, es un reloj de esos que también suena pues con mucha precisión todos los días, y ha habido pues siempre han tenido pues aunque ya existen los relojes electrónicos que funcionan pues a base de energía eléctrica y a base de otras cosas mucho más sofisticadas, todavía se sigue conservando pues la tradición de las campanas y todas esas cosas que funcionan en los templos. Usted sabe que aquí en Granada pues todavía suenan las campanas de la iglesia, la gente oye las campanas y corre a misa. En algunas ciudades, por ejemplo, ya prohíben las campanas, ya no se pueden tocar las campanas. Por ejemplo, las campanas de la Basílica Metropolitana de Medellín ya no las pueden tocar, ¿cierto? Porque a veces los vecinos se quejan de que esos ruidos, que tal y tal cosa, ¿cierto? Aquí en Granada eso todavía pues se puede usar y la gente pues todavía permite, ¿cierto? Todavía permitimos eso y nos lo aguantamos, ¿sí me entiende? Bueno, Mario, ¿qué más de pronto nos puede contar de la historia sobre estos relojes? Como que usted diga que eso es muy importante y significativo. Pues eso es muy importante y significativo para la gente, porque usted sabe que
nosotros pues siempre miramos la torre para mirar el reloj. Siempre ha estado pues casi todas las actividades de la comunidad funcionan mirando ese reloj de la iglesia y son los que dan la medida, ¿cierto? Pero de todas maneras, pues en estos momentos ya pues con los celulares, con todas esas cosas que existen, ya todo el mundo pues no necesita mucho mirar el reloj, pero sigue siendo, digamos, para mí pues es una cuestión que adorna el paisaje pues del pueblo, ¿cierto? Y que le da vida, digamos, a la comunidad, tener el reloj ahí funcionando y dando las horas, digamos, cada hora y cada cuarto de hora y cada media hora, cada los 3/4 de hora y la hora, ¿cierto? Pues a mí me parece que todavía mucha nostalgia, mucho recuerdo, ¿cierto? Y de todas maneras, pues eso adorna, digamos la vida municipal, ¿cierto? Porque esos edificios, pues de los templos en los pueblos son los que le dan como la identidad al pueblo, ¿cierto? Usted ve que cuando mientan a Granada siempre aparece o la iglesia de arriba o la iglesia de abajo, ¿sí me entiende? ¿Cierto? Son símbolos que tiene la gente para identificar a su pueblo. Bueno, María, yo también tengo como otra inquietud. Por ejemplo, sabemos pues que como nos contaba que estos relojes ya son pues como un poquito obsoletos. ¿Cómo ha sido cuando, pues gracias a Dios ha pasado como muy poquito los periodos en los que se han dañado? Pero ¿qué hacen cuando esto sucede? Hay que traer un mecánico de Medellín, un especialista que venga y arregle, porque a veces hay que soldar, hay que cambiar cosas. Y como es una cuestión mecánica, pues es una cuestión ya no tiene que ver con electrónica, ni con energía eléctrica, ni con nada, sino una cuestión puramente mecánica. Hay que conseguir un técnico que todavía pues existen para manejar ese tipo de relojes, ¿cierto? Todos los días se ponen más escasos y ya uno encuentra pues esos mecánicos que son viejitos ya, ¿cierto? Puede hacer que de pronto la tradición siga y que la gente joven pues le dé también por aprender y manejar la mecánica de esos relojes para que persistan en la historia, ¿cierto? Y no queden como, que no se paren pues, que sigan caminando, que sigan marcando las horas, para que el reloj siempre marque las horas. Claro que sí. Bueno, yo creo que ya para finalizar este programa pues podemos resaltar por ejemplo 2 puntos fundamentales. El primero es que estos relojes pues vienen de una historia importante que marcaron de manera significativa a la población porque era el único reloj que tenían y en el que podían darse de pronto cuenta en qué momento estaban en cuanto a los tiempos, ¿cierto? Sí, exactamente. Adicional a eso también tenía como una historia religiosa que también ayudaba como a tener esos momentos de silencio o de rezar para como era el Ángelus. Exactamente, muy bien, sí. Y por último, y el segundo punto, es como que también es una invitación a todas esas personas que nos interesemos también por estos temas de los relojes mecánicos, para que esta historia siga continuando en el tiempo, porque mira que entonces ya están muy agotadas las personas que saben organizar estos relojes, entonces que no sea que nos toque implementar unos relojes modernos, perdiendo un poquito de esta trayectoria histórica que tiene el municipio de Granada. Y adicional a esto también es importante resaltar que el del templo parroquial, el reloj del templo parroquial, es uno de los pocos relojes del oriente antioqueño y no sabemos hasta dónde más podría llegar, que tiene 4 caras, entonces también es algo muy simbólico y muy importante que creería que muy pocos de los granadinos conocíamos ese punto y que es fundamental. Sí, exactamente. Muchas gracias de todas maneras. Listo, bueno, hasta una próxima emisión. Muchísimas gracias.